¿cuáles son los principios de interpretación constitucional? Para dar respuesta debemos desglosar a los principios en dos grandes grupos. En primer lugar, los llamados principios generales, aquellos que pertenecen en realidad a toda la ciencia jurídica, pero que, tratándose el derecho constitucional del último dique para poder contener los excesos del poder, toman una mayor relevancia. Y ahí reconocemos tres. El principio de razonabilidad, entendido como la interdicción de la arbitrariedad; el principio de proporcionalidad, entendido como la prohibición del exceso; y por último el principio pro homine, con todas sus variantes: el pro reo, pro operario, pro debilis, pro minore. Y luego ya vienen los principios específicos de interpretación constitucional, donde reconocemos 6. Primero, el principio de unidad de la Constitución, por lo cual la Constitución no puede interpretarse un artículo de manera aislada, sino tiene que ser en conjunto con la totalidad del texto constitucional. En segundo lugar, el principio de concordancia práctica, esto es, cuando se advierten tensiones, una suerte de antinomias dentro del propio texto constitucional, tienen que interpretarse de manera complementaria, de manera armónica. En tercer lugar, el principio de corrección funcional. Cuando se interpretan las competencias de los órganos constitucionales, tienen que hacerse de acuerdo a lo señalado por el texto constitucional. En cuarto lugar, el principio de integración constitucional. Esto es, si la Constitución es una norma donde predominan declaraciones, derechos y garantías, al momento de interpretarse debe hacer una suerte de complementación. Por ello, la nomenclatura de integración. Principio de fuerza normativa. En este principio de fuerza normativa es que cambia la Constitución de su carácter inicialmente político al jurídico. Y por último, uno que ha ido desarrollando poco a poco la jurisprudencia, que viene a ser el principio de previsión de consecuencias. Este principio de previsión de consecuencias es porque la decisión constitucional puede resultar mucho más nociva que la situación que se daba con anterioridad, lo que da origen a las llamadas vacatio sententiae. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los principios de interpretación constitucional? Son de dos tipos. Los principios generales, que vendrían a ser razonabilidad, proporcionalidad y pro homine, y los principios específicos, que vendrían a ser unidad de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, fuerza integradora, fuerza normativa y por último previsión de consecuencias. Cada uno de estos los estamos desarrollando en diversos programas aquí en Tribuna Constitucional. No olvide suscribirse, no olvide compartir y ya sabe, el desglose amplio de todos estos temas los desarrollamos en los cursos de especialización y preparación que brindamos en EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.